Bienvenidos a este nuevo video sobre lo que son paralelas cortadas por transversal. Sistema de paralelas cortadas por una transversal. En este caso vamos a ver un ejemplo donde se aplica todo esto. En este caso tenemos dos paralelas que son cortadas. En este caso hay dos transversales y hay otra que es una transversal, pero que en este caso tiene o hace ángulo recto con ellas, es decir, este, es una línea recta completamente perpendicular a las paralelas. Bueno, comenzamos. Tenemos dos ángulos que nos están dando sus valores, un ángulo de 55 grados y un ángulo de 118 grados. Entonces, para obtener todos los demás ángulos, los vamos a poder obtener de manera sencilla utilizando los criterios de ángulos entre paralelas. También por ahí hay un criterio que nos indica que los ángulos interiores de todo triángulo, su suma de 180 grados. Entonces, estas son las bases que vamos a utilizar junto con los ángulos entre paralelas para determinar el resto de los ángulos. Entonces, iniciamos. Voy a iniciar con el ángulo S. Dice que el ángulo S mide 55 grados. Esto porque es opuesto con el vértice con el ángulo que me están dando, con un valor de 55 grados. Entonces, como es opuesto a él, entonces ese también debe ser de 55 grados. El ángulo U se va a aplicar el mismo criterio, es opuesto por el vértice al ángulo que ya nos están dando, que es de 118, por lo tanto, recordando que los ángulos opuestos por el vértice miden lo mismo, entonces U también valdrá 118 grados. Pues después me fijo en el ángulo que nos están dando de 118 junto con el ángulo T. En este caso son ángulos que son adyacentes, es decir, eh, entre los lados, tienen un lado común y sus otros dos lados forman una línea recta, es decir, son colineales. Por lo tanto, estos ángulos T y el de 118 grados que me están proporcionando son ángulos adyacentes, ángulos suplementarios y por lo tanto deben de sumar entre los dos 180 grados. Entonces, si uno mide 118, entonces T debe de ser lo que me resta para 180 grados. Entonces, lo que resta serían 62. ¿Por qué? Porque 118 y 62 nos daría 180. Entonces, T valdría 62 grados. Ahora, X, si yo me fijo en X y T, veo que estos ángulos son opuestos por el vértice. Y como ya habíamos comentado, los opuestos por el vértice miden lo mismo, por lo tanto, el ángulo X mide 62 grados. Ahora, nos vamos a fijar en el ángulo A, en el ángulo B, en el ángulo C, en el ángulo D, en el ángulo E, en el ángulo F, en el ángulo G, en el ángulo H. Estos ángulos, al ser una recta perpendicular a las paralelas, pues todos ellos de entrada ya sabemos que medirán 90 grados. Son ángulos rectos. El ángulo W va a ser igual al ángulo X. ¿Por qué? Porque nos fijamos en el sistema de paralelas. Están cortadas con la transversal que aparece. Vemos que tanto W y X son correspondientes, ángulos correspondientes. Los correspondientes son iguales y por lo tanto si X vale 62, W también vale 62. M es un ángulo opuesto a W, opuesto por el vértice a W, ángulos opuestos por el vértice miden 62 grados uno, el otro debe de medir lo mismo. El ángulo B. El ángulo B, vamos a ver que es un ángulo que sería suplementario junto con los ángulos S y W, es decir, entre los tres B, S y W harían una media vuelta, un giro de media vuelta de 180 grados, por lo tanto son suplementarios. Como S y W
ya sabemos, ya los conocemos, miden 62 y 55, entre ambos miden 117, pues entonces B debe ser lo que resta para 180 grados, que serían 63. El ángulo N, en este caso va a ser opuesto por el vértice con el ángulo B, y por lo tanto los opuestos por el vértice son iguales. Entonces si el ángulo B mide 63, el ángulo N medirá lo mismo. El ángulo R. El ángulo R es correspondiente con el ángulo B dentro del sistema de paralelas con esta otra transversal. Entonces, en este caso son correspondientes, los correspondientes miden lo mismo. Si el ángulo B mide 63, por lo tanto el ángulo R también debe medir 63. El ángulo P es opuesto por el vértice con el ángulo R, y puesto que el ángulo R mide 63, los opuestos por el vértice miden lo mismo, el ángulo P también debe medir 63. En ángulo O, el ángulo O es un ángulo suplementario con el ángulo R. Son adyacentes, suplementarios, y por lo tanto entre ambos deben sumar 180 grados. Como el R mide 63, entonces el ángulo O medirá 180 menos 63, es decir, 117 grados. El ángulo Q es opuesto vértice con el ángulo O, por lo tanto deben de medir lo mismo, por lo tanto Q vale 117 grados. El ángulo J. El ángulo J es el ángulo, en este caso vamos a utilizar, que está dentro de un triángulo, cuyos ángulos interiores son H, P y J. H ya sabíamos que mide 90, P vale 63, y entonces aplicamos aquello de que los ángulos interiores de un triángulo deben ser suplementarios, deben de sumar 180 grados. P y H lo conocemos, 63 y 90. Entonces J debe ser el resto, por lo tanto J vale 27 grados. Es decir, a 180 le quitamos 63 y 90, entonces nos da 27 grados. Eso porque los ángulos interiores de un triángulo son suplementarios y por lo tanto suman 180 grados. El ángulo L es opuesto con el vértice con el ángulo J, y los opuestos por el vértice miden lo mismo. J vale 27 grados, L debe de valer lo mismo. El ángulo K es suplementario con el ángulo J, son adyacentes suplementarios, deben de sumar 180 grados, por lo tanto K debe de valer 180 menos el ángulo J, es decir, 180 menos 27, K vale 153 grados. Por último, el ángulo I debe ser opuesto, o es opuesto por el vértice con el ángulo K, por lo tanto miden lo mismo, y si K vale 153, el ángulo I vale lo mismo, 153 grados. Y de esta forma podemos observar que obtenemos todos los ángulos de este sistema, utilizando las propiedades de los ángulos entre paralelas.